En las lecciones 65 y 66 abordamos la improvisación 1, la primera tanda de ejercicios prácticos que nos permitirá llegar a hacer algunas prácticas sobre la improvisación. También en la sección clásica una pieza renacentista y dentro del flamenco Sentir amargura, una maravillosa pieza que Paolo Canola interpretará junto a Eva Duero. En cuanto a la guitarra eléctrica, Donato Begotti con sus técnicas avanzadas, esta vez con el tapping. Por lo que respecta a la pieza final, una pieza de Jaco Pastorius. Y hemos reservado para la parte final de nuestro curso algunas piezas, digamos, exigentes que se remontan a las atmósferas fusion jazz. Bien, The Chicken es precisamente una de ellas. Y ahora, después de haber reunido todas las piezas del planteamiento general para poder realizar una improvisación, es decir, armonía y melodía, y ahora estamos trabajando sobre el ritmo, nos disponemos a considerar esta otra parte de la pizarra en la que está reproducida, en la primera línea, otra posición de las tríadas. Como veis, esta vez no he escrito R1, R2 y R3. R3 decía, sí. ¿Por qué? Porque debéis acostumbraros, por el momento el acorde es siempre Do, Sol y Fa, debéis acostumbraros a ver, y digo ver, las tríadas sobre el diapasón, aunque no estén apoyados los dedos. Esto os permitirá, si las veis, adelantar los movimientos porque intuiréis instantáneamente dónde están las posiciones de la tónica, cuál es la posición de la quinta, cuál es la posición de la tercera. Pues bien, si por ejemplo tenemos que repasar el acorde de Do en las distintas raíces, partimos de la raíz número 1. La tónica se encontrará aquí, tercera, quinta y tónica. Como veis, este es el acorde, pero es muy distinto tocarlo así o tocarlo así. Son dos cosas distintas. Este es un acorde y es... Y así es. Esto es melodizar. Bien. Como veis, a veces yo me suelo ayudar con pequeños ligados para darle más expresión. Se puede decir lo mismo sobre la raíz número 2, que debemos ver sobre el diapasón prescindiendo del hecho de que pongamos o no el dedo. Debemos intuir dónde está la posición del Do mayor incluso antes de haber colocado el dedo. Esto nos permitirá adelantar siempre los gestos. Así pues, veamos, me vuelvo a ayudar. Bien. Y la última de las tres raíces es la que vemos inmediatamente después del Do mayor. Como podéis ver, yo quito las manos, pero aunque las quite, debo conseguir ver dónde está esta posición. Solo cuando estemos bien seguros de haber visto dónde están todas las posiciones de las tríadas, podremos trabajar confiados y con más tranquilidad. Obviamente es un trayecto que hay que recorrer gradualmente. Ahora veamos, en cambio, este otro soporte rítmico que os proporciono para que empecéis a construir una especie de pequeña composición rítmica. Por el momento, solo 4 compases que os permitirán hacer unas frases variadas, no unas frases todas de corcheas, de semicorcheas o solo de negras, sino que tengan un ritmo.
Por ejemplo, cuando se escuchan las improvisaciones de Mark Knopfler o cuando se escuchan las improvisaciones de grandes guitarristas como Clapton, esa capacidad de melodizar improvisando nace precisamente de su amplitud para trabajar no solo con las escalas o con la armonía, sino sobre todo con la construcción de patrones rítmicos, de composiciones rítmicas sobre las que se colocan después las notas más adecuadas, lógicamente para la armonía que impera en ese momento. Oigamos a continuación este primer patrón rítmico en esta posición. Observad. Y ahora veamos este patrón. ¿Veis estas flechas? Pues estas flechas son una indicación, dan la indicación de un movimiento ascendente y de un movimiento descendente, puesto que estamos trabajando con las tríadas. Para diversificar la tónica, la tercera y la quinta, los intervalos son siempre estos. Las tríadas pueden ser realizadas ascendiendo o descendiendo. Veamos el segundo patrón. Es este. Y concluimos con el último patrón rítmico. Obviamente, las notas que os he sugerido son unas notas que se me han ocurrido en este mismo momento. Las tríadas las conocéis las inversiones. Utilizad también el contenido rítmico que os será proporcionado para que os podáis mover con libertad, con la máxima libertad. Vamos a escuchar ahora esta base, intentando salirnos de ese esquema que, en cualquier caso, tiene por objeto despertar en vosotros la mentalidad de construir frases rítmicas, más incluso que melódicas. Veamos, sin seguir el esquema, cómo es posible, por ejemplo, interpretarlo con un poco más de libertad. Bien, podría continuar así indefinidamente, pero debemos reservar algo para las próximas lecciones. En
En la lección número 65, la sección clásica os propone, en su trayectoria de estudio, una pieza del periodo renacentista. Vaghe veloce e bionde trecce, d'oro vedi che per ti moro. Un título muy largo que designa una pieza que escucharéis ahora, una pieza con la sexta cuerda en re, y que obviamente nos remite al periodo de la música del Renacimiento, cuando el laúd era el instrumento que interpretaba, incluso de forma itinerante, la música popular de la época. Se trata de una pieza que llega hasta nosotros gracias a las investigaciones que hizo un famoso musicólogo del siglo pasado, Oscar Chilesotti, y dentro de una colección que incluye, entre otras cosas, el famoso Saltarello de Galilei, que ya escuchamos anteriormente. Va a ejecutar esta pieza con la sexta en re, como ya he dicho, Roberto da Barba. En la lección número 66, una pieza del periodo renacentista, pero esta vez inglés, es decir, del periodo renacentista inglés, de la música para laúd inglesa. Es una pieza de Francis Getting que deberéis tocar por vuestra cuenta con la ayuda de la cassette. En la lección número 65 para el flamenco, una pieza que resume todo lo que hemos hecho hasta ahora: el rasgueo, el golpe, los arpegios, los acordes y algún que otro ligado, que veremos un poco más adelante. La pieza se llama Sentir Amargura. Están con nosotros Paolo Canola y Eva Duero.
En la lección número 65 presentamos otra escala menor armónica. Dejamos para vosotros el ejercicio siguiente junto con el ejemplo musical. El ejercicio es el número 173. Ahora vamos a ver la posición de esta nueva escala menor armónica. Y también en la lección número 65 otra digitación de la escala menor armónica. El ejercicio es el número 174. Obviamente debéis aprenderos bien estas posiciones, que iremos viendo posteriormente en las piezas que aparecerán durante todo el recorrido de la improvisación, con sus acordes correspondientes y cómo utilizar estas escalas. Por tanto, os recomiendo que intentéis memorizar bien las posiciones. Veamos esta escala menor armónica, el ejercicio el número 174. Y ahora, con una base musical de soporte, estas mismas notas de la escala menor armónica se convierten en un fraseo que Luca nos va a ofrecer. Os recomiendo, como siempre, que miréis bien las posiciones y que memoricéis bien, sobre todo, el sonido de estos fraseos. Y en la lección número 66, por lo que se refiere a nuestra trayectoria de improvisación solista, otra armonización de la escala mayor, esta vez la armonización de la escala de sol mayor. Como es habitual, procurad practicar los ejercicios que proponemos no solo en su extensión de principio a fin, sino trabajando sobre cada compás por separado. Por ejemplo, Luca, muéstranos esta digitación. ¿Cómo puede ser estudiada? Bien, y así sucesivamente a lo largo de todo el diapasón. Oigamos ahora todo el ejercicio. Es el número 176. En la lección número 66, en cuanto a las técnicas avanzadas de la guitarra eléctrica, que se refieren a los lenguajes más duros, nuestro amigo Donato Begotti nos ha preparado una serie de ejercicios sobre el tapping. El tapping es esa técnica que no emplea la púa, sino que utiliza los dedos que tiran de las cuerdas. Bien, lo veremos realizado también con la mano izquierda, incluso volcada sobre el diapasón. Es una técnica un poco circense, pero está claro que el espectáculo en este mundo musical es algo fundamental. Bien, veamos los ejercicios. Son el número 175, los dos preparatorios, el A y el B, y el ejercicio propiamente dicho, el número 175, que es la tocata y fuga en re menor de Bach, que Donato nos va a ofrecer primero lentamente y después más acelerada.
Y para terminar, las lecciones número 65 y 66, una pieza orientada esta vez hacia la musicalidad que limita con el jazz. Es una pieza fusion jazz y su autor es Jaco Pastorius, una gran persona que, además de un gran bajista, ha sido sobre todo un gran músico. Una melodía que debéis aprenderos. No resulta muy fácil rítmicamente, pero seguro que sirve de estímulo para quienes desean continuar a lo largo de este trayecto. Bueno, hemos vuelto a escuchar mucha música y hemos intentado proporcionaros muchos estímulos, así que no me queda más que citaros para las 2 próximas lecciones.